7:37. En el estudio, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Rosario, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas Buenos gracias, días. Iván, por convidarme. Oiga, Encuentro Nacional de la Industria, así se llama, lo del miércoles, que es como el gran evento de la SOFOFA de cada año y que tuvo gran convocatoria, aparte de la asistencia del propio presidente de la República, digamos. Sí, tuvimos nuestro encuentro anual. Siempre es una fecha que para nosotros es muy importante. Nos reunimos con todas las empresas socias, pero también convidamos a distintos sectores, al mundo político, al mundo académico, a los jóvenes. Lo hicimos en la Universidad de Chile. Siempre tratamos de buscar un lugar. El año anterior lo habíamos hecho en el Museo Nacional de Bellas Artes, Mm. un poco para recuperar también el centro histórico. Después de la pandemia y post estallido, yo creo que nos costó volver a habitar la ciudad y funcionó súper bien, así que la vara estaba alta. Este año se nos ocurrió hacerlo en la Facultad de Ingeniería de Bochef de la Universidad de Chile, Que además es un edificio y además precioso, además, sí, maravilloso, pues, sí. hecho por Borja Huidobro, y además donde confluye el conocimiento técnico. Yo comenté una historia que puede ser una anécdota, pero desde esa facultad, desde Bochef, salió el primer correo electrónico de Sudamérica y iba dirigido a la Universidad de Santiago. La verdad, un hito súper histórico si contamos y nos damos cuenta que hoy día sin tecnología, la verdad, no funcionamos. Y la Estamos hablando de hace más de invitación, 30 años, sí, digamos, sí, pues, 30 años sí, pues. fue ese correo electrónico. Y la verdad que hoy día también las tecnologías están, yo creo que, no sé si invadiendo casi la vida cotidiana. Y es una invitación a mirar un poquito más allá de dónde están estas oportunidades de no denostar al mundo técnico, al mundo académico, donde se genera el conocimiento, y cómo también hacemos estos vínculos más virtuosos entre empresas, entre academia. No sé si pudiste ver lo que pasó ahí, pero contamos también historias de emprendedores. Entonces hubo muchos hitos bonitos en nuestro encuentro anual y al menos yo, que también fue una semana PAES, sentí Ah, que también también le había tocó, rendido mi le PAES. Y tocó. tuve hijo con PAES también, O así sea, que el círculo completo. sí. Ahora, dicho eso, ¿en los empresarios es habitual esa mirada a largo plazo o a veces hay mucho empresario que está demasiado preocupado del corto plazo, incluso de cómo va a ser el resultado de las elecciones la próxima semana? La verdad que para hacer empresa tienes que estar mirando siempre el largo plazo y el corto plazo. Cuando haces una inversión, la infraestructura tú la estás proyectando a 20, 30 años. Entonces, yo diría que el mundo empresarial es bien ambidiestro, tiene que navegar siempre con una carta de navegación de largo plazo, pero al mismo tiempo también manejar cuáles son las miradas de corto que puede tener efectos inmediatos en la manera en que se hacen los negocios. Entonces, es esa combina la que le da una mezcla bien interesante al mundo empresarial y al mundo gremial. Y en ese etos como ambidiestro, como dice usted, a veces el corto plazo puede contaminar el largo plazo si es que la mirada del corto plazo está muy ideologizada, que es una cosa que a veces se critica a los empresarios chilenos, digamos. La verdad es que al menos desde que yo he estado en este cargo de Sofofa, hemos logrado combinar súper bien el corto y el largo plazo. ¿Cómo? Porque es un gremio que siempre está proponiendo cosas, no solo se queda en, oye, hay que, sino bajar la pelota al piso y llevar las acciones concretas. Estos últimos 2 años hemos desarrollado un montón de plataformas, lo hemos conversado en otras invitaciones que usted me ha hecho. Prisma para el Crecimiento nace de esa necesidad de mirar el corto plazo, qué estaba pasando hoy día con los permisos sectoriales y qué teníamos que resolver, porque muchas veces el hay que le tiras la pelota a un otro. Y desde el mundo, yo diría, gremial y empresarial, nos gusta resolver, proponer soluciones y obviamente trabajar en conjunto con el sector público, porque para nosotros la colaboración público-privada es fundamental. Sin buenas reglas del juego es difícil que también le vaya bien a la empresa. Claro, pero esa es la descripción más virtuosa. Hay otra que habla de lo que mucha gente, por ejemplo, de izquierda piensa respecto de que los empresarios efectivamente miran el desarrollo del país bajo, o la situación del país bajo un prisma muy ideologizado, catastrofista. A veces el propio presidente se ha quejado de eso. La verdad que yo he tenido una experiencia distinta en ese sentido porque bueno, en el gremio nos toca estar debatiendo mucho de, bueno, qué cosas tenemos que hacer para que tengamos nuevo desarrollo industrial, aprovechemos la potencialidad que tiene la tecnología. Y en ese sentido, es bien pragmático el sector empresarial. Al ¿No final, está en la guerrilla política? no en el mundo gremial, te diría yo.
porque tenemos que estar mirando estos factores y son fenómenos que no solo pasan en Chile, están pasando en el mundo, como la crisis demográfica, qué vamos a hacer con toda esta tecnología para capacitar al talento y para formar al talento que viene y no nos quede rezagado. Entonces las conversaciones yo diría que transitan en esto de lo inmediato y lo del largo plazo y también en esta ambidiestralidad de, bueno, cómo nos hacemos, pasamos del diagnóstico a la acción, entendiendo que el rol de un gremio siempre es poder incidir en la política pública y ojalá mejorar las políticas públicas, pero también hay una parte gremial que está mirando el día a día de la empresa. Se lo pregunto porque el titular del discurso del presidente en el encuentro de Sofofa del miércoles es, ¿saben qué? Chile no se cae a pedazos, que podría ser entendido como una alusión a la candidatura principal de la oposición en la contienda electoral, en la contienda presidencial, pero también respecto de una cierta mirada de una parte del mundo empresarial al menos. Mira, nosotros desde el mundo empresarial creemos que hay que establecer estos puentes con el sector político porque es fundamental para avanzar. Y esos puentes se logran solo conversando, sentándose, dialogando, porque hay muchos mitos sobre la mesa. Mitos como que al empresariado, lo que dices tú, tiene una mirada a corto plazo. Muchas veces la gente opina sin saber qué es hacer empresa. Un empresario no nace empresario grande, nace primero como un emprendedor, con una idea, que hay que mirar bastante fuera de la caja. Por eso el año pasado cuando lo hicimos en el Bellas Artes dijimos, oye, ¿qué nos convoca aquí? El gen creativo. Un emprendedor, un empresario, tiene ese gen creativo, está mirando dónde hay oportunidades cuando todo el mundo ve dificultad. Pero también el empresario tiene que levantarse frente a dificultades que le toca vivir el día a día, en un trámite para permiso, en cuando tienes que contratar y reclutar talento y no lo encuentras, cuando tienes que hacerle frente a nuevas normativas porque efectivamente como se hacían negocios hace 30, 40 años atrás es muy distinto de cómo se hacen hoy. Y en ese sentido ese espíritu yo creo hay que lograr transmitírselo a los tomadores de decisiones, porque si no conocen qué es la empresa, si no conocen cómo se hace empresa, es difícil que valoren al mundo empresarial. Claro, eso es un asunto de confianza. El Y yo presidente creo lo que reconoció, dijo que sí, que antes de llegar a la moneda tenía un prejuicio contra los empresarios. ¿Cómo efectivamente. dijo? Que no confiaba en los empresarios. Y yo creo que en eso la SOFOFA ha jugado un rol de ir mostrando qué es una empresa, cómo se hace empresa. ¿Usted estableció una relación de confianza con el presidente? Yo creo que hemos establecido como gremio una relación de confianza con el gobierno, con distintos ministros, porque es fundamental para poder poner los desafíos que tenemos, porque no podemos decir de que Chile tiene todo resuelto, tenemos muchas cosas todavía por resolver, tenemos alto desempleo, tenemos un crecimiento por debajo del mundo, cuando Chile hace una década atrás un poquito más crecía por sobre el mundo, entonces hay desafíos todavía por resolver. Y por otra parte, si no existe esa confianza y tú no entiendes que es una empresa, es muy difícil que la cuides y que la quieras. ¿El presidente le entendió después de todo este tiempo? Yo creo que ha entendido la dificultad. Porque le agradeció a usted los puentes que ha atendido. Sí, yo creo que se reconoce ese rol de puente permanente y que hoy día a mí me está tocando el liderar la SOFOFA, pero desde la época de Andrés Concha, de Juan Claro, todos los periodos, por lo menos que yo tengo conciencia de Ya, SOFOFA, ya. ha habido Porque esa, más atrás no nos vamos a ir. no, no, yo no estaba ni viva, así que no me acuerdo. Pero en estos 142 años, yo diría como de la SOFOFA más moderna, se ve esa intención de querer establecer puentes. De hecho, siempre dice, en la época como de oro de Chile, donde más crecimos, había una estrecha colaboración del mundo público y del mundo privado. O sea, grandes Mm. procesos y reformas se hicieron conversando el sector público con el sector privado. Estamos con Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Hay algunos sectores que piensan que hay hostilidad de parte del gobierno, que el gobierno no cree en su crecimiento. Los salmoneros, por ejemplo. Mira, yo creo que hoy el desafío que tenemos es tan grande, el mundo forestal, el mundo salmonero, tal vez hace algunos años había mucha crítica de la ciudadanía y del sector público, pero hoy día son fundamentales no solo para cumplir con metas de carbono neutralidad, sino también para la alimentación resiliente del futuro. Chile es una potencia agroalimentaria y en eso tenemos que creernos ese cuento. La pregunta es si Porque se lo cree el gobierno, porque yo te efectivamente diría que ha habido un tránsito hacia esa mayor valoración de ciertos sectores productivos. hay una mejor comprensión del gobierno respecto de esas industrias. Porque las industrias ¿O hay también, hostilidad? yo creo O sea, que ¿hubo hostilidad en algún momento?
no te podría calificar como hostilidad, yo creo que había desconocimiento. Y también lo dijo el presidente en el encuentro, el hecho de ir a los viajes al extranjero. Arturo, el mundo salmonero, ha estado presente en esos viajes, al igual que el mundo de la fruta. Los desafíos que tenemos son gigantes y como te digo, haciendo más de lo mismo, no vamos a lograr crecer a las tasas que debiéramos. Si bien tenemos hoy día urgencias, y que las dije también en mi discurso, urgencias que son bien manifiestas, o sea, modernizar el Estado, hacerlo mucho más eficiente, un Estado promotor del desarrollo. Por otra parte, como tenemos también reglas del juego claras, certezas jurídicas, permisos mucho más ágiles. Una, y esto yo parezco ya papagayo, pero cómo hablamos de tener un sistema tributario competitivo frente a países vecinos, donde Chile tiene impuestos corporativos más altos de la OCDE, y yo te diría que el dolor más grande es cómo estamos anticipándonos a preparar al talento. Eso para mí es una urgencia, yo creo que como gremio lo hemos tomado de una manera muy seria, lo que estamos haciendo con Hazlo con IA, preparar a las pymes al mundo de la tecnología, preparar al sector público. ¿Cuándo se había visto esa colaboración de decir, oye, desde el mundo empresarial estamos desarrollando plataformas de inteligencia artificial para capacitar al sector público? Entonces, yo creo que ese camino virtuoso hay que tratar de replicarlo. Muchos gremios asociados a la SOFOFA estamos en esa misma frecuencia de dar a conocer lo que hacemos, de lo virtuoso que hacemos y también, como te decía, en el lado empresarial, ir mejorando cada vez más, tener altos estándares, buscar cuáles son esos estándares internacionales, porque esos tres paradigmas que te he ido mencionando como medios desordenados, pero uno, que la empresa tiene que ser un promotor y un aliado para el crecimiento económico porque es finalmente el motor de la economía. Segundo, que salgamos del paradigma de que el cuidado del medio ambiente es como la cara contraria del desarrollo, cuando pueden ir de la mano. Y el tercero, un talento preparado para lo que viene, son urgencias de, del sector empresarial que tenemos que abordar. Hablemos del crecimiento, pero una cosa antes, no todo el mundo se tomó bien las palabras del presidente. El presidente de la CNC, de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, dijo que el presidente habría un espacio de hostilidad o que estaba construyendo espacios hostiles con la Cámara o con algún sector del mundo empresarial. De hecho, dijo que la Cámara Nacional de Comercio lo había convidado y ni siquiera habían contestado desde la moneda, desde hace más de 2 años. Digo, hay algunos sectores que se sienten, no sé si perjudicados, pero al menos ignorados. Mira, yo no he hablado con José después del encuentro, él estaba, de hecho, fue al encuentro y no hubo una mención directa a su persona, ni tampoco a la Cámara, pero cada uno tiene total libertad de cuando siente algo poder manifestarlo. En ese sentido, yo creo que devolviéndome la pelota tal vez a la casa de Sofofa, nosotros hemos estado siempre tratando de establecer esos puentes porque nos parece fundamental. Sofofa, si bien representa a casi 7.000 empresas y detrás de eso a casi 2 millones de trabajadores, calculábamos el otro día que representa el 35% del asalariado formal del país, que es un número enorme. Yo creo que chorrea también a todo lo que es el mundo empresarial. Entonces, yo no desistiría en ese camino de seguir estableciendo puentes y confianzas con todos los actores políticos. Creo que es fundamental porque como país lo merecemos. O sea, tenemos que tener esas relaciones virtuosas para volver a crecer. Estamos con Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Usted decía el otro día que en el próximo ciclo político, el que comienza en marzo, tiene que haber una oposición constructiva, sea cual sea, digamos, la que quede en la oposición después de las elecciones de la próxima semana. ¿Usted cree realmente, si es que gana José Antonio Cast, cree que el actual oficialismo puede hacer una oposición constructiva? Ese es el llamado, sea a quien le toque ser oposición o gobierno. eh, Gobernar no es imponer y ser oposición no es obstruir. Tenemos que entender que la ciudadanía está bastante cansada de esos pivotes que hemos entrado. Los ciudadanos en Chile, nosotros estamos midiendo, quieren crecer, el crecimiento lo asocian a tener buen empleo, a tener mejor calidad de vida, más dignidad, y creo que eso es lo que tenemos que poner por delante, Chile, el país, y la responsabilidad que a cada uno le toque. O sea, la oposición no está para hacer la vida imposible, para citar O sea, yo una creo que frase célebre. parte de, parte de los desafíos que tenemos es cómo somos en el rol que nos toca puentes y no obstrucción. ¿Y lo No, cree?
O sea, está bien, en lo normativo está totalmente correcto. La pregunta es si es posible. O sea, o si lo ve posible, más bien. Mira, puedo sonar tal vez demasiado optimista, pero lo creo porque aquí siempre hay un eco del sentir ciudadano que hay que estar observando. Si las condiciones a lo mejor de la ciudadanía fueran distintas, habría menos chances, pero hoy día el chileno promedio, el chileno en general, quiere más tranquilidad, quiere poder llegar a su casa y descansar y disfrutar, quiere tener pega. Y esas son realidades que los políticos siempre están atentos, así que tengo confianza en eso. Y en ese sentido, el debate durante esta campaña, durante toda esta campaña, la presidencial y la parlamentaria, ¿la deja satisfecha? Mira, los debates siempre No, tienen no un me poco... refiero a los debates formales, No, no, sino no, los debates sí, políticos sí. en todas partes del mundo, si tú los analizas, tienen estas banderas que tratan de alguna manera, hacer foco o ponerle énfasis a algunos componentes. Pero el otro día siempre me estoy chateando con Michael Reed, que él tiene una mirada de Chile bien curiosa, o sea, siempre es bien optimista. Él me dice, ustedes los chilenos son los más churrones que hay. Eh, porque al final, si tú miras las propuestas de los candidatos presidenciales de la primera vuelta, en general se hablaba de crecimiento económico, se hablaba de seguridad, se hablaba de temas donde hay bastante consenso. Por ende, yo me quedaría en ese lado, qué cosas, y sí, En que obviamente, tenemos consenso, en qué tenemos consenso, y eso era un poco la invitación del encuentro anual, se llama Chile Converge, pero el futuro nos reúne. O sea, miremos el largo plazo, pero hagámonos cargo de que hoy día hay bastante consenso. Y esa mirada, obviamente, no tenemos que tenerla unánime, sino yo no tengo por qué, cada color político tendrá su manera de hacer y el cómo bajar esa pelota al piso, y ahí en esas diferencias obviamente está la riqueza también de que existan partidos políticos. Pero yo al menos creo que tenemos una unanimidad en el tema de que el crecimiento económico, que la seguridad, o sea, que el crecimiento económico hay que empujarlo y que la seguridad es un factor súper importante para eso. Ahora, todo indica que el próximo año va a seguir siendo discreto el crecimiento. Bueno, si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a crecer como quisiéramos. ¿Cree que se puede cambiar rápido en el corto plazo? A ver, tenemos que ser súper eficientes en esto. El gasto público tiene una incidencia también en el tema del crecimiento económico. También cómo ponemos y destrabamos el camino para que más empresas quieran invertir en Chile y diversificar nuestra matriz exportadora, porque hoy día estamos de moda. O sea, minerales críticos, cobre, litio, energías limpias, son cosas que todo el mundo está buscando y Chile las tiene. ¿Y ve las bases para eso? Sí, veo las bases para eso. Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, esta mañana aquí en Mesa Central. Rosario, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias por la invitación. La pausa. Volvemos con el Rat Pack con la mesa de editores. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En un mundo que cambia aceleradamente por la digitalización, la sostenibilidad y la nueva economía, las organizaciones necesitan líderes capaces de anticipar y transformar con propósito. Nuestros programas integran inteligencia artificial, sostenibilidad, marketing, finanzas y gestión de las personas, conectando el conocimiento con la acción. Un negocio SFEN de la Universidad de Chile, educación ejecutiva que impulsa el crecimiento de las personas, las organizaciones y el país. Más interés en lo que te gusta, sin interés en lo que pagas. Paga lo que quieras con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hasta 12 cuotas sin interés en comercios. 18 y 24 cuotas sin interés en viajes y automotriz. 10 y 12 cuotas sin interés en educación. 18 cuotas sin interés en el pie de tu nuevo hogar. Acumula experiencia sin interés. Elige ser Scotiabank. Scotiabank. La grandeza ya no es solo el tamaño. Hoy la verdadera grandeza evoluciona, se redefine, se transforma en una más silenciosa, más consciente. Porque ser grande ya no es llegar primero,
es cuidar el camino a los tuyos y al mundo que te recibe. The All New Palisade híbrido. La grandeza toma una nueva forma.